Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Soy Sonia Miralles, la vocal de Cultura del Colegio de Arquitectos de Alicante. Y la verdad es que se agradece muchísimo ver a tanta gente y más siendo un lunes. Hacía mucho tiempo que no veía que no venía tanta gente, así que, pero lo que pasa es que tenía claro que si venías tú, daba igual el día. Así que cuando te llamé y me dijiste lunes, dije sí, el que sea, vente. Muchas gracias también a Giveller, porque no dudo tampoco en patrocinar esta charla, seguro súper interesante. Y bueno, solo decir, Carlos, que los que estamos aquí, que hemos estudiado contigo, ¿no?, en la universidad hace más de 25 años, si nos hubieran preguntado en esa época, Carlos en el 2023 estaría viviendo en Singapur, estaría dando clases en la Universidad Tecnológica de Diseño, habría dado clases en el MIT, o condecorado con el galardón de Singapur de diseño, vamos, nos lo hubiéramos creído sin dudarlo, ¿no? Quizá lo de la inteligencia artificial ni nos lo hubiéramos imaginado. Pero bueno, y también tampoco dudamos cuando saliste de la escuela y formaste estudio con Fernando y con Andrés, subarquitectura. Vamos, lo veríamos como, sí, normal, ¿no? Pero bueno, eso lo contaremos en otra historia y aprovecho para invitaros a la próxima conferencia de subarquitectura el 11 de enero, que consiste al final, vamos a empezar como un ciclo de conferencias en la que va a ser como una conferencia relevo en la que unos elegiréis al siguiente participante. Y está chulo porque la siguiente conferencia entonces se presentará al siguiente conferenciante. Pero bueno, como no hemos venido a hablar de esto, hemos venido a hablar de Carlos, paso la palabra a Carlos y que nos cuentes. Muchas gracias por venir. ¿Probando? Sí, ahora sí, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por venir aquí un lunes. Lo siento, no intenté mover las fechas, pero bueno, la verdad es que lo importante es veros todos aquí y poder estar aquí en este momento. Ha sido bastante tiempo desde la última vez que estuve en el colegio y es como muy emocionante para mí poder compartir y de hecho es un problema para mí porque ha habido tanto tiempo que en el fondo se han acumulado tantas cosas que me gustaría contar que al final la presentación es la más larga que, de hecho, tarda un montón en copiarse el archivo. O sea que espero que no sea extremadamente larga, yo espero que sea bastante dinámica, pero es como, básicamente para mí es como contar básicamente lo que estoy haciendo ahí en Singapur de vuelta a casa y contar mi experiencia, cómo está siendo y un poco la progresión que he llevado desde que empecé aquí en Alicante. Y bueno, pues voy a empezar primero con una imagen que habla de la progresión en la tecnología que está sucediendo ahora mismo, que está duplicándose la velocidad, digamos, en la que se están escalando la densidad de los ordenadores ahora mismo más rápido de lo que estaba previsto en la ley de Moore, con lo cual ahora mismo con la inteligencia artificial estamos yendo a una velocidad extremadamente elevada y es un cambio paradigmático que estamos viviendo ahora mismo. A ver si consigo pasar diapositiva con el ratón. Si no, tendré que sentarme. Bueno, pues aquí ves un poco esta escala, ¿no? Desde que empezamos en más o menos 1970 a donde estamos ahora. Esta es la ley de Moore y en 1984, pues más o menos es cuando tuve el primer contacto con el primer ordenador. Aquí estoy, en 1984 con mi Amstrad CPC y fue como para mí como el principio de este viaje, ¿no? No empezó como en Alicante, incluso en la universidad empezó como mucho antes y creo que para mí este momento es un poco una reconexión con este momento, por eso pongo esta diapositiva, porque creo que me encuentro como más próximo a mi infancia justamente ahora debido a este cambio paradigmático. Y bueno, pues recordando esos momentos y la evolución tecnológica desde el 84, cuando pues, la limitación que teníamos cuando dibujábamos con los ordenadores, con nuestro Amstrad CPC, con el AutoCAD en la versión primera, donde teníamos estas maneras de dibujar limitadas, pero también emocionantes, ¿no? Que podíamos dibujar ese tipo de cosas con ordenadores, cuando apareció Photoshop y aparecieron los mapas de bits, o continuando con Rhino en su versión del 98, la primera versión que empezamos a trabajar todos con geometrías curvas. Y bueno, pues como sabemos, siempre pasa con las revoluciones que todo era curvo, sin necesidad de serlo, pero bueno, era experimentación. Y bueno, pues fueron como una serie de eventos vinculados a la capacidad de computación que cada vez va siendo más elevada y la complejidad de
de la geometría, del control que tenemos, va siendo mayor. Como por ejemplo aquí, trabajando con Grasshopper y Rhino, o imprimiendo 3D a una escala arquitectónica en 2010, o creando pabellones con geometría generativa con esta complejidad, llegando pues hasta 2022, cuando pues OpenAI pues apareció un poco en nuestras vidas y bueno, pues esta progresión está siendo como todavía más rápida, ahora mismo se está acentuando y un poco por explicar lo que la inteligencia artificial está haciendo, básicamente trata de hacer que los ordenadores hagan el tipo de cosas que hacemos nosotros, que hagan nuestras mentes. Y bueno, aún así, aunque parezca, digamos, como real, no es consciente. Estamos trabajando con inteligencia que no es consciente. En ese sentido, pues hay una diferencia entre lo que podemos hacer nosotros y lo que puede hacer inteligencia artificial. Volviendo un poquito a mi viaje, digamos, en este caso en el periodo arquitectónico, ¿no? Del 96 es cuando empezamos la carrera, primer año en Alicante, muy excitante, muy emocionante para todos y era el paradigma donde estaba pues un poco AutoCAD, estaba por ahí y nadie lo utilizaba al principio, estamos empezando un poco a trabajar con estas tecnologías. Entonces, este primer bloque para mí era como vivir ese cambio paradigmático en el que AutoCAD y las herramientas de diseño digital aparecían y empezamos a probar con mayor o menor acierto. Cuando con Andrés y con Fernando empezamos subarquitectura en 2004, estábamos viendo un cambio en el que aparecían herramientas 3D como Rhino y como Grasshopper y nosotros desde el principio intentábamos entender cómo vincularlas de una forma como muy adaptada a la construcción. Pero sí que fue para mí personalmente como vivir en esa transición constante de que había un cambio nuevo y teníamos que asumirlo. Y la parte en la que me centraré hoy, que es en la parte del laboratorio que empecé en Singapur, AirLab, ha sido más la transición hacia una parte más física, donde hay impresión 3D, donde hay diseño digital y donde hay una interacción entre muchas tecnologías que confluyen de alguna manera en esta época, llegando al final a la parte de AI, que será la segunda parte de mi charla. Bueno, pues aquí tenéis los dos grupos, sobre arquitectura que he hecho tanto de menos, y AirLab, que es un grupo de investigación que empezamos en 2014. Uno opera, por supuesto, desde España, el otro opera desde Singapur, y tienen como dos estructuras distintas, ¿no? Sobre arquitectura, digamos que tiene como, creo que 19 años. AirLab tiene 9, y quizá la estructura un poco fractal de sobre arquitectura, de llegar como más en profundidad en los proyectos y determinadas tipologías, en AirLab es más nodal, aparecen ideas, aparecen cosas y sin tener como mucha coherencia luego la buscamos, ¿no? Es un poco más, digamos, orgánica en ese sentido. Y pues me centraré en la parte de AirLab hoy, que es la parte en la que trabajamos con impresión 3D, con geometrías de exploración geométrica para buscar sostenibilidad y también con la incorporación de AI en arquitectura. Bueno, pues aquí tenéis un poco el campus de la universidad en la que doy clase desde hace 9 años y parece ser que estaré como bastante tiempo allí. Y bueno, pues ahí es donde empezamos nuestro laboratorio. AirLab, que se llama Architecture Intelligence Research Lab, es donde intentamos como crear pues, un impacto positivo empleando tecnología y computación. Trabajamos, voy a sentarme mejor y usaré el teclado, es más fiable. Utilizamos como, siempre como cuestiones de investigación para abordar nuestros proyectos. Y presentaré aquí como 7 cuestiones que abordan determinados temas. La primera es si podemos cambiar la manera de diseñar, fabricar y ensamblar estructuras mediante impresión 3D. Y lo hacemos por una motivación que es, podemos crear sin producir desperdicios, podemos también buscar una cierta ligereza y una estética como más radical y aparte una libertad formal que con otros métodos no se pueden conseguir. Lo que hicimos es intentar evolucionar el sistema de las rótulas de Mero, que es como muy estandarizado, que permite con unos ciertos ángulos y dimensiones de ser conectados. Y lo que hacíamos es, mediante impresión 3D, crear un sistema que pudiera ser mucho más flexible y más adaptativo. Y eso es un poco la aproximación. Las barras van al centro, con lo cual reducimos el momento a 0. Y lo que hacemos es intentar como que las fuerzas fluyan de la forma más suave, más continua, para crear este tipo de nodos. Es el primer concepto que hicimos, 2015. Y desde ahí pues evolucionamos un poco a este paradigma, que es como más
En lugar de imprimir todo, que estamos limitados por tamaño y por capacidad resistente del material, lo que hacemos es imprimir la parte que es necesaria y el resto intentamos hacer una interfaz con elementos estándar. Con lo cual, este sistema que desarrollamos permite mínimo reducir el 80% del material de los elementos de conexión, porque solamente imprimimos la parte exterior. Y aquí tenéis un poco los primeros digamos, elementos que imprimimos, ¿no? Todos son diferentes. Con impresión 3D no hay incremento de coste por la complejidad formal. Básicamente es la cantidad de material y el tamaño de la pieza lo que tiene impacto en el precio. Y como veis aquí, pues la primera aproximación la desarrollamos para el campus de la universidad, para el Open House. Hicimos esta estructura muy ligera que soportaba pues unas 3 mesas con exposiciones y fue como bastante aprendimos mucho haciendo esto. El sistema de conexión era muy básico, pero era muy esbelto, era muy ligero, casi desaparecía. En la foto se ve más masivo, pero cuando pasabas por ahí apenas veías las barras, apenas veías el pabellón. Me gustaba mucho esa materialidad casi inexistente y la capacidad estructural que estábamos consiguiendo. La segunda pregunta que formulamos fue, ya que tenemos este espacio interior, podemos integrar elementos como servicios dentro de la estructura. Y pues ganamos este pequeño concurso de instalación en Marina Bay, que es un concurso de estructuras o piezas artísticas con capacidad de iluminación. Y pues bueno, la misma idea. Dijimos, vamos a intentar darle como más cohesión a todo esto. Y en ese sentido aplicamos una técnica para organizar los nodos de una forma como más eficiente estructuralmente. Aún así la esbeltez de cada barra era muy elevada. Y creamos esta como nube creada a base de tetraedros y los nodos los generamos de la siguiente manera. Estos son los vectores. Es todo un script, un código que diseñamos nosotros y permite la creación de cada elemento en segundos, con lo cual se adaptará a cualquier singularidad de la geometría. Aquí veis cómo cada paso va generando el espesor, en este caso los conectores, los va colocando exactamente en su sitio, cómo resuelve todas las intersecciones, añade los números también para identificar la conexión de cada pieza y a su vez los conectores. Una pieza también que permite incorporar una parte que ilumina y el registro también. Aquí tenéis toda la complejidad de los cables que van por dentro, una cantidad de circuitos que fluyen por toda la estructura y el nodo terminado. Aquí ves un poco el primer prototipo con los cables. Y aquí veis como la familia de 147 nodos como cristalinos que se fueron generando, imprimiendo. Y aquí es la parte más compleja, los circuitos, 57 diferentes circuitos que pasaban tridimensionalmente por todos los nodos. Eso fue bastante complicado de ejecutar. Aquí veis en el Fab Lab pues, los primeros prototipos que hicimos, partes de la estructura, viendo un poco el material es policarbonato, es de 10 milímetros, es muy, muy pequeña la sección. Lo bueno es que distribuimos la carga entre muchas barras, con lo cual la carga es mínima. Y apenas ves barras pandear. Aquí veis los bloques que fuimos construyendo dentro del Fab Lab hasta que no cabían más. Tuvimos que llevárnoslos en un camión al sitio. Y aquí veis pues, un poco el equipo. Reunimos gente, alumnos, toda la gente que pudiéramos reclutar. Llevó unos cuantos días. Y aparte en Singapur, pues como sabéis, llueve muchísimo. Y tenemos componentes electrónicos. Con lo cual fue bastante dramático. Teníamos que proteger. Cuando no llovía teníamos que desproteger y trabajar. Teníamos que cubrir otra vez. Aquí ves el sistema que creamos también. Para cada barra, identificar la barra, la dirección del circuito. Bueno, una serie de datos que eran importantes para poder conectarlos en la dirección adecuada. Y bueno, y aquí veis el momento en el que iniciamos la estructura. Ensamblamos en unos soportes como más pequeños y luego los movimos a la parte como de soportes como más elevados. Aquí ves muy ligera, la giramos y la colocamos en los soportes finales. Ahí está. Y bueno, pues aquí está el equipo, bastante contento. Y aquí llegaron los problemas. Hay que llegar a 4,5 metros de altura y hay que conectar cables con diferente dirección y orientación. Bueno, era bastante complejo y encima también soldar. Había muchas operaciones que hacer que no previmos y que, bueno, pues vamos aprendiendo. Y bueno, terminamos a tiempo, justo a tiempo. Aquí estoy yo cerrando el último nodo minutos antes de que empezara el festival. Llegamos justo a tiempo y probamos a encender, funcionó perfectamente. La verdad es que de forma un poco milagrosa. Pero
Estuvo bien, la experiencia fue bastante traumática para muchos, pero una pieza con cierta escala, una pieza con bastante impacto y aparte interactuado con la gente, con lo cual había como una cierta materialidad implícita que nos gustó bastante ver cómo la gente realmente pues se acercaba, interactuaba y esa materialidad de las barras con la luz pues era bastante mágica en ese lugar. Nos gustó bastante el resultado y una vez terminado pues queríamos saber cuánto estábamos de haber colapsado la estructura. Pues hicimos simulaciones, con lo cual lo que hicimos fue pues subirnos y probar. El nodo central apenas movía, son 50, 60, 70 kilos más o menos, depende de quién. Y aquí empezamos ya con los tres a colapsar la estructura y como veis las barras más largas colapsan y pandean, con lo cual pues bueno, el pabellón tuvo que ser desmantelado. Y bueno, un poco drama, pero bueno, lo que hacemos es siempre intentar darle como una segunda oportunidad y lo que hacemos es, en este caso, extender la vida de la estructura que hicimos. Lo que hicimos fue diseñar un nodo bombilla que tenía como una iluminación hacia el candelabro en este caso y lo transformamos en dos como luminarias grandes que fueron instaladas en el Museo de Diseño de Singapur y fue una experiencia bastante bonita la transformación y el reuso de la estructura. Este tercer proyecto es una mesa que nos permitió avanzar muchísimo nuestro conocimiento estructural. La idea era trasladar la carga de 200 kilos del tablero en 3 puntos muy pequeños, menores del tamaño de una moneda, y bueno, ver cómo lo hacíamos. Trabajamos con diseño generativo. Aquí ves el modelo 3D, aparte realizando como muchas iteraciones, utilizando elementos de cálculo, elementos finitos. Lo que hacíamos es trasladar las cargas de una forma que llegara en la dirección y aparte repartidas de forma homogénea en los tres soportes. El resultado aquí tenéis, empleamos barras de 6 milímetros de diámetro, eran muy finas y los elementos que veis en color más oscuro son impresos en acero inoxidable con tecnología binder jetting, que es para la que había en ese momento bastante avanzada, ahora está superada. Aquí ves la estrategia que hicimos, que era pues las hagamos como roscas y enrosquemos las barras. En teoría funcionaría muy bien. Pero bueno, luego al final tenemos redundancia estructural y es muy difícil doblar esas barras. Realmente el sistema no permite de alguna forma ser instalado de la forma como nos hubiera gustado, pero bueno, tuvimos que hacer algún cambio y conseguimos terminar la mesa bastante bien. Como podéis ver aquí, la manera en la que toca el suelo es bastante delicada en 3 puntos y es muy sólida. Fue como una prueba, para nosotros una prueba de concepto de que este método podía ser utilizado en estructuras de mayor escala y probamos también estructuras pues, como ensamblarlas, la secuencia de ensamblaje también fue un aprendizaje. Y aquí trabajamos creo que quizá la primera vez que trabajamos con AI para diseñar o entender cómo podían fluir las cargas y determinar la geometría de los soportes de una mesa. Aquí veis, utilizando AI, lo que hicimos fue darle la información del material y la capacidad mecánica del material que empezábamos aquí a trabajar, que es bronce, y mediante una serie de iteraciones, en lugar de utilizar un soporte directo, una línea con sección gruesa, lo que hacía es empezar a crear como ramas y bifurcaciones basadas en la información estructural. De tal forma que a base de iteraciones reducíamos la cantidad de material y optimizábamos su rendimiento. Este proyecto lo realizamos con una empresa de impresión 3D en Alemania que nos permitió utilizar bronce en este caso, metal bronce colado, en los moldes que hicimos impresos en arena. Aquí ves el resultado final una vez pulido, con materialidad como bastante fluida, nos interesaba bastante un poco esa estética y fue una experiencia interesante de ver cómo, pues, una estética un poco extraña, estábamos un poco como si conectamos o no con ese tipo de materialidad, pero lo que sí que tiene es una coherencia estructural que nos parecía interesante, que realmente esta geometría no está decidida, digamos, claramente por un motivo estético, sino por un motivo estructural. Aquí ves como los detalles y fue como un avance al nivel de optimización. La quinta pregunta es si podríamos integrar materiales orgánicos como el bambú. Y aquí lo que hicimos fue otro Space Frame Structure, que lo que hacemos es nodos y barras, pero con bambú es diferente, porque cada sección es irregular, tiene una forma diferente, con lo cual la conexión, si queríamos extender la forma de bambú, lo que hicimos fue utilizar un escáner 2D muy sencillo, y esa información del escáner va directamente al ordenador
Los perfiles los tenemos todos registrados. Es una operación que puede tardar básicamente unos minutos, menos de una hora, hacer todos los escaneos. Y esto va a la información que imprime los nodos, con lo cual cada conexión va a entrar perfectamente con una tolerancia perfecta para conectar el nodo al bambú. Con lo cual aquí ves cada irregularidad que tiene el bambú estará recogida en la geometría del nodo. Aquí ves los nodos más gruesos impresos en un plástico que está hecho a base de maíz. Es biodegradable, con lo cual se deteriora bastante, por eso tenemos que utilizar mucha sección. Son 10 milímetros de sección lo que utilizamos de sección para aquí, y están impresos en impresoras convencionales. Lo que hacemos también es intentar trabajar con impresoras que todo el mundo pueda obtener, de tal forma que podemos expandir y escalar el producto a más gente. Aquí estamos trabajando con materiales relativamente económicos, biodegradables e impresos en 3D en impresoras de 20 por 20. El sistema se desarrolló, además, incluyendo pruebas mecánicas, entendiendo también la tensión que recogían estos elementos, aprendiendo de la manera en la que se comportaba la estructura. Generamos esta pieza que, como veis, está en la parte, es una parte bastante bonita de Singapur, que estas son se llaman los shop houses, que son como casas alargadas, bastante bajitas, y en la parte de atrás, en los callejones, a veces hay como parques, y en este parque es donde posamos esta pequeña estructura que pues recogía una parte de cubierta y conectaba el bambú de una forma como bastante visualmente potente. Nos parecía que este tipo de nodos tenían como una cierta escala y tensión que transmitía el bambú en sí. Aquí ves un poco las imágenes. Y estuvo 3 meses a la intemperie, directamente al sol, a la lluvia, y la verdad es que funciona muy bien. Un trabajo que nos dio mucho que aprender. Evolucionamos también trabajando con tensores para hacer esta estructura que era como para emergencias. Y luego también trabajamos con bambú y con el mismo plástico de maíz para hacer una celosía que se comportará como jardín vertical. Ese sistema que desarrollamos, que aquí veis un módulo que hicimos, permite también crear diferente geometría. Y en Singapur, que es importante, es un objetivo de en 2030 tener como 30% de la producción de comida en Singapur, pues es una contribución a intentar buscar cualquier lugar en Singapur para poder crecer comida. En este espacio, aquí lo que hicimos fue intentar trabajar con los desperdicios de la empresa, que esta se llama DB Schenker, logística, e intentar construir un espacio con eso. Esto fue un proyecto bastante ambicioso y con muchas incógnitas al principio, porque estábamos trabajando con... Este fue como básicamente lo que nos dio el cliente. O sea, tenéis esto y tenéis que ver qué hacéis. Y no teníamos como ni lugar, ni teníamos como programa, había como muy pocos datos. Con lo cual lo que empezamos es intentar entender los materiales, qué tecnologías podíamos utilizar para poder trabajarlos, y empezamos con la escala de mobiliario e intentamos expandir hasta la escala del espacio. Con lo cual teníamos palés, teníamos botellas de plástico, teníamos paneles de poliestireno y teníamos también cajas de cartón. Básicamente esa era la paleta de materiales que teníamos. Y bueno, pues empezamos a trabajar con sistemas, pues empleando tecnologías que teníamos en la universidad. Por ejemplo, esta es una máquina de corte de zoom que permite crear como láminas de los paneles de poliestireno, y podemos entonces crear secciones. Bueno, de manera muy sencilla hacer un mobiliario de este tipo, luego está más desarrollado más adelante, es el primer prototipo que hicimos. El segundo, como podéis ver aquí, es una mesa de cartón en la que embebimos una estructura muy ligera de aluminio, y aquí ves un poco la sección. La idea es intentar como maximizar el uso del cartón que tenían ellos y dar una forma como realmente suave y aparentemente ligera, aunque dentro hay una estructura, digamos, que lleva la carga. La tercera, pues una estructura sencilla para mesas con palés, básicamente cortando las esquinas, haciéndolas como más coherentes al exterior, y bueno, pues trabajando también con un poco prueba y error la manera de conectarlas. Aquí ves un poco el resultado de la mesa. Y estos dos son como para nosotros los más interesantes, ¿no? Son como los que estructuran el espacio, estos candelabros. Los hicimos con botellas que recogimos y limpiamos, secamos y trituramos para crear el filamento. Lo que hacemos es lo secamos, le quitamos la humedad y luego extruimos el filamento que nos permite imprimir cada una de estas piezas. Estas piezas son 450 piezas
todas son un poco diferentes. Son la misma familia, pero tienen una diferencia que permite que encajen de forma precisa. Aquí veis el resultado. Lo hicimos, de hecho, conjunto con los empleados de la compañía. Lo que hicimos fue imprimir las piezas e enseñarles a ellos cómo conectarlas y que fueran ellos partícipes de la creación de cada una de ellas. Como podéis ver, aquí el diseño paramétrico es fundamental. Diseñamos una pieza que es estructuralmente sólida, pero los conectores y la manera en la que están dispuestas es paramétrica y permite que si dibujamos un perfil diferente, obtendríamos piezas diferentes y sería el mismo tipo de conexión adaptado a la nueva geometría. El segundo tipo de candelabro que hicimos está hecho con manufacturación aditiva con escala mayor. En este caso es una escala de un robot de unos 2,5 metros. Imprime capas de aproximadamente 5 milímetros y, bueno, pues son paneles de un tamaño mucho mayor. Trabajamos con paneles de 1,5 metros de alto. Podrían ser mayores, pero son 1,5 metros de alto que permiten ser conectados. Aquí ves la producción de esos paneles. Cada uno de ellos puede tardar en torno a 20 horas. Ahora podemos producirlos en apenas 6 horas con las nuevas mejoras que tenemos en el equipo. Y bueno, pues el candelabro pues permite, en este caso, 150 kilos de plástico ser reciclado digamos, de una forma que la gente puede conectar con ese tipo de diseño. Nos interesaba muchísimo que si utilizamos desperdicio de material, no tiene que visualmente parecer desperdicio, tiene que parecer algo mucho más elevado y que la gente conecte y empatice con ello. Este es el espacio. Llegamos ya cuando estaba prácticamente el espacio estructurado, con lo cual lo que pudimos hacer es crear como espacios dentro de espacios. Aquí la idea es tener como una especie de cúpula que te permitiera estar como más o menos en el tipo de espacio. Y aquí veis los detalles constructivos. Cuando trabajamos con impresión 3D es bastante... Es algo como nuevo. Puedes diseñar cualquier parte, cualquier conexión y es casi como... No vas a los estándares que conocemos, ¿verdad? Tienes que... Una parte geométrica muy, muy importante que entender y también en maximizar el potencial de la impresión 3D para poder ejecutarlo. Aquí veis cómo la geometría de estos paneles se conectan en estos puntos para rigidizar y a su vez tiene que estar impreso de una forma continua. Este panel de aquí que veis, el robot no para de imprimir, tiene que imprimir de forma continua, con lo cual lo que diseñes tiene que estar pensado para ese sistema. Hay ciertas limitaciones, pero también hay un potencial grandísimo. Veis aquí un poco el resultado final con el espacio terminado. Y bueno, pues trabajamos la planta de una forma muy sencilla, estructurando el espacio en tres bandas. Una que es la banda de información, donde básicamente esto era un comedor. Y lo que le convencimos al cliente es que fuera como un lugar donde la gente pues aprenda también esos procesos de manufacturación y aparte pues que se puede hacer con otros materiales que no son los estándares, que se puede trabajar también con plástico reciclado y con otros elementos que también son válidos en diseño de interiores, en este caso. Y lo llamamos el Upcycling Hub. Ahora se convierte como un espacio en el que llevan a los VIP cuando quieren enseñar que hacen cosas como más sostenibles, pues los llevan a este espacio, con lo cual estamos bastante contentos de que les ha gustado mucho y ahora actualmente estamos haciendo el edificio más grande. Segunda sede, ahora quieren más de esto, con lo cual parece que les ha gustado y estamos desarrollando el segundo edificio. Aquí veis el resultado final, luego hicimos como elementos más pequeños, detalles, un poco ya pues, el tema de iluminación, con lámparas de IKEA que cambiamos la luminaria y bueno, y aquí ves a los empleados trabajando. Esa fue una parte muy bonita, hicimos talleres con ellos y la verdad es que veías la conexión, veías que estaban contentos y de hecho cuando entraban al espacio estaban orgullosísimos de poder ver como su trabajo hecho y disfrutarlo, ¿no? Cuando van allá a utilizar el espacio. Este es un pequeño vídeo del resultado. Aquí ves el equipo. Utilizamos el robot ABB que funcionaba como una pequeña estación de reciclaje que hicimos, donde trituramos el plástico y lo transformamos en el filamento que utilizamos para imprimir. Trabajamos con la iluminación, aquí estáis viendo el equipo, estudiantes, investigadores, la verdad es que es bastante dinámico y el resultado pues, fue bastante
convincente para el cliente y estamos como muy contentos de haber experimentado con muchísimas cosas en este proyecto que nos ha dado mucho conocimiento para poder avanzar y de hecho pues trabajamos en este proyecto de aquí que es el Time Capsule de SOTD para intentar hacerlo todavía a una escala mayor, la idea de estas baldosas o tiles como las llamamos, que podrían crear también como otras superficies que podían ser como transitables o podían ser como más inmersivas. Y aquí ves un poco el proceso que hacíamos siempre de parametrizar nuestra geometría, ¿no? Pensamos a lo mejor en una unidad, pero pensamos también cómo se va a construir, cómo se va a conectar, qué elementos conlleva y luego cada una de ellas que se va a imprimir será distinta, con lo cual necesitamos también referenciar el número que tiene y tener como un cierto control en cómo se va a ensamblar. Y aquí ves la textura, imprimimos en total 3.500 piezas y lo hacíamos con lo que llamamos una granja de impresión. Tenemos en torno a 30 40 impresoras que imprimen y van numeradas y las podemos conectar como si fuera una tela y se coloca encima de la estructura. Detalles de borde, integrando elementos como más resistentes. En este caso utilizamos perfiles metálicos que se embeben dentro de la parte que imprimimos, porque el plástico tiene como su limitación mecánica. Hacemos casi siempre como híbridos, en el que combinamos elementos quizá más sólidos como acero o aluminio dentro de la parte metálica. Aquí ves un poco el efecto. Hacia el exterior pues creaba una especie de exposición como más improvisada y al interior pues tenía una capacidad como más inmersiva dentro y como también como elementos como expuestos en esos agujeros, con lo cual era una especie grande que te envolvía y te separaba un poco más del campus del espacio interior de la universidad. El año pasado, de hecho, a principios de 2003, hicimos una exposición por invitación para mostrar muchos de estos proyectos que hemos enseñado aquí de una forma como más cohesiva, que se llamaba Circular Futures. Y aquí ves pues, varios de los diseños que hicimos. Este es un candelabro hecho con botellas de Chanel. Aquí ves fachadas para jardín vertical en los edificios de protección oficial. Aquí ves también un candelabro de los de D.B. Schenker que hicimos es proceso para esta exhibición. Estuvo 3 meses en la exposición y fue un espacio como muy bonito de poder utilizar. Vino mucha gente, muchos niños, hicimos talleres de concienciación, de enseñar cómo hacemos este tipo de proyectos para que entiendan también que la tecnología puede ser como muy transformativa a la hora de utilizar estos materiales. Utilizamos estos espejos para dar como más, para elevar, digamos, como la percepción de todo lo que estáis viendo aquí es material reciclado, lo cual darle todavía con más valor al diseño que hemos hecho. Y por último, pues en esta serie de proyectos que estamos viendo de cómo más de impresión 3D y diseño generativo, esta fue como la cuestión más importante para nosotros. Podemos trasladar esto a una estructura que cumpla Eurocódigo, que pueda realmente ser construida, soportar el peso de gente, poder construir en el entorno en el que estamos con este sistema. Con lo cual, lo que hicimos fue desde el principio calcular la estructura de tal forma que pudiera ser homologada en Singapur. Nosotros tenemos suerte que, bueno, Eurocódigo utilizamos también aquí y allí, con lo cual, bastante familiar. Lo que hicimos fue aplicar estos conocimientos estructurales desde el principio y aparte optimizar la estructura de tal forma que los nodos ahora van informados con la información estructural y van a tener un diámetro diferente, depende de si trabajan a tracción o compresión, con lo cual vamos todavía un paso más allá a la hora de reducir el material e incrementar el rendimiento de la estructura. La idea era esta, la idea era crear como una red neuronal donde la transición entre barra y nodo fuera continua, donde las estructuras, digamos, la tensión fluye y hay ninguna disrupción a nivel estructural. Y bueno, estos son los nodos, ese fue como los primeros que imprimimos, son nodos impresos en acero inoxidable, que ya vienen impresos con la rosca, con lo cual lo que hacemos es calibrarlo, fue como un proceso largo de calibración, hasta que podemos imprimir de tal forma que conectamos elementos estándar. Digamos, los bolts de aquí, las tuercas, están normalizadas, con lo cual sabemos el tamaño de cada una de ellas y la rosca, el diámetro y el paso que necesitamos. Dentro, de nuevo, aire.
Lo que intentamos es maximizar, digamos, la estructura, pero minimizar el uso del material. Aquí estamos en torno al 80-85% del material reducido, ya que utilizamos impresión 3D. Evitamos colocar material donde no lo necesitamos. También la energía utilizada en la fabricación de los nodos es mucho menor. Y el sistema es muy simple. Bueno, la verdad es que es realmente simple y rápido de ejecutarlo, digamos como IKEA de estructuras metálicas, porque en el fondo es tan sencillo como poner la barra y el nodo en el lugar adecuado. Es un prototipo de nylon que veis aquí, y aquí veis cómo conectamos un nodo con una barra en la obra. Apenas 5 segundos y la estructura está, digamos, perfectamente solidizada con el nodo. Aquí veis diferentes nodos ya conectados. Aquí hicimos, las etiquetas que veis aquí fueron temporales, luego los quitamos después. A veces lo que hacemos es imprimir con el número en relieve. Y aquí ves el sistema una vez terminado. Lo que hacemos también es imprimir como unas tapas que cubren el espacio para poder acceder a la tuerca. Y aquí ves el resultado final, que es básicamente lo que intentábamos hacer. Continuidad geométrica y estructural a través de toda la estructura. Prueba de carga en Singapur, parecen, no sé, bolsas de comida, algo un poco muy especiales, bastante limpio todo. Son 3 toneladas lo que utilizamos aquí de prueba de carga, pero está diseñada para soportar más de 11 toneladas. Los cálculos fueron todavía mucho mayores. La deformación fue mínima, ahí fue menos de lo esperado. Y el espacio que hicimos, en este caso, aunque es muy etéreo, porque en este lugar, en Gardens by the Bay, queríamos que desapareciera otra vez la estructura, que no fuera tan protagonista, que fuera más el paisaje y la naturaleza lo que tuviera como más protagonismo aquí. Y lo que sí que tiene es la base que tiene la plataforma es bastante pesada y es lo que transmite la carga de 11 toneladas, con lo cual el pabellón en sí está diseñado para soportar una carga de eurocódigo. Aquí veis pues, un poco momentos de este pabellón. No está en una zona como muy transitada, con lo cual es algo que te encuentras, pasa si de repente estás como en este lugar que no tiene función, que básicamente es para entrar, para mirar el paisaje, no hay función, que eso es una cosa que a la gente de Singapur pues, le molesta un poco. ¿Para qué sirve esto? Necesitamos la función, necesitamos como un programa que suceda aquí, una lista de cosas y no va a haber. O sea, lo siento, está pensado para que la gente entre, interactúe, toque y se vaya. Y bueno, pues estuvo 3 años, la verdad, y con buena aceptación, sin ningún mantenimiento, sin ningún tipo de... O sea, estuvo 3 años, la condición fue como muy buena y sin ningún tipo de problema estructural, nos dio mucha seguridad para avanzar el sistema. Y bueno, aquí veis imágenes de cómo se percibe desde diferentes puntos de vista. De noche lo que hicimos también fue pues, añadir iluminación en el borde y pues crear efectos donde la gente pudiera pues, sacarse fotos y estar por la noche. Fue todo diseñado y construido por nosotros, o sea, nosotros fuimos los que fuimos allí a poner todo nosotros y de esa forma también creo que desarrollas una cierta empatía y más conocimiento con lo que estás haciendo, que es nuevo. O sea, no hemos hecho nunca nada así antes y nos permite saber las limitaciones y los problemas, que realmente hubo pocos. Tuvimos la suerte de que se fabricó y se ensambló sin ningún tipo de ajuste y ningún tipo de tolerancia necesaria a hacer. Fue perfecta la construcción en menos de 2 días. Y aquí tienes el pabellón cerca de Marina Bay Sands, en una situación como bastante bonita con el río. Y bueno, tuvimos mucha suerte de que incluso fue durante COVID, que fue bastante complicado, pero bueno, recibimos el premio de la presidenta de Singapur. Es como el mayor distinción que dan los diseñadores y tuvimos la suerte y la confianza del jurado y de recibir este premio. Y aquí podemos ver un poco el resumen de lo que fue el pabellón para nosotros. We always look at nature as a source of inspiration. AirMesh's very lightweight structure replicates a neural network, its complexity and efficiency.
The foam is a representation of a traditional Chinese lantern created for the Gardens by the Bay's Mid-Autumn Festival. Our goal was to create as light a structure as possible by spreading the fauces into very thin elements throughout 3D Ahí printing. ves los nodos. It drastically reduces the use of materials and the entire structure's embodied carbon footprint. For the user, the idea is that the structure matters less. It is about the enjoyment of the surroundings. Behind the outward simplicity of the Hermitage Pavilion, there's a complex and robust structure delivering the experience. We designed a whole new construction system that allows for more adaptable and free-form designs as compared to more traditional space frames that are limited by standardized nodes, bars, and angles. Using 3D printing in stainless steel, each of its bespoke joints is computationally generated, integrating a concealed connection system that simplifies dramatically the construction sequence. Y veis la construcción que hicimos antes de llevarlo allí. Akin to assembling one big piece of IKEA furniture. In a sense, we have made an ultra-high performance structure accessible to more people that allows for rapid deployments. What's also great is we have actually managed to achieve zero wastage material in its construction. Hermitage has set the precedent not just for Singapore, but truly for the world on the possibilities of 3D printing technologies in our built environment. This small pavilion has punched above its weight and already gotten the world's attention. We are ready to scale the system to design bridges, long-span shelters, or multi-story spaces to bring across our confidence in this technology and blaze the path for the future of construction in Singapore. Para mí ha sido como, el mayor, digamos, reconocimiento que hemos tenido, que ha llegado después de mucho tiempo y de todos esos proyectos que habéis visto antes. Cada uno ha llevado el siguiente paso y de hecho, pues, ese ha sido como el penúltimo, ¿no? Siempre estamos como con el siguiente en la cabeza y continuamos con el siguiente. Y ese es el pabellón del COP28 que está justamente ahora. La idea de este pabellón, que no tenemos fotos porque la acaban de montar ayer o anteayer. Y básicamente el reto era, ¿lo podemos fabricar en Singapur y mandar en maletas a Dubái y montarlo por alguien que no lo ha hecho nunca? Con lo cual yo no he ido a Dubái, han ido los que han, digamos, ensamblado el pabellón y ha salido perfectamente. Son estructuras, iban a ser más grandes, tenemos un tamaño un poco menor, pero ahí ves un poco estos árboles que tienen como las piezas que también son de plástico reciclado y esto es todo metálico, son aparte de una impresión metálica mucho más avanzada ahora mismo y con mucha más precisión, con lo cual el sistema está como todavía más listo. Y lo bueno es que en este caso el gobierno de Singapur ha sido el que ha solicitado el sistema, con lo cual parece que es como un paso bastante serio a la hora de adoptar el sistema para futuras construcciones y espero que dentro de poco podamos llevarlo ya como a la ciudad, tipo para autobús o elementos como ligeros que se pueden insertar en el entorno urbano. Bueno, hasta aquí ha sido como la parte, digamos, hasta hace un año. Mucho trabajo, mucha investigación, impresión 3D, diseño digital, pero hace un año y medio apareció la AI, o inteligencia artificial en arquitectura, y fue como de repente algo muy súbito, por lo menos para mí, porque siempre he tenido como una cierta inquietud, pero siempre he tenido como bastante escepticismo para la incorporación en nuestro campo. Pero bueno, fue realmente bastante impactante, ¿no? Las nuevas herramientas que aparecieron en torno mayo, junio de 2022 fue como empezar esa transición. Y bueno, para mí siempre ha sido como una oportunidad, ¿no? Para mí este nuevo cambio, esta nueva definición de cómo vamos a trabajar, para mí ha sido como una oportunidad de volver a conectar con determinadas cosas que había abandonado. Y en este caso, pues bueno, aquí os cuento un poco experiencias que he ido haciendo en el campo de la inteligencia artificial. Aquí veis, por ejemplo, con esa imagen, la idea es intentar redefinir la manera que podemos incluso conceptualizar edificios donde no tenemos por qué seguir los procesos o los pasos que habitualmente hacemos, como por ejemplo un boceto, del boceto pasar al modelo 3D, del modelo a la maqueta. Eso ahora mismo con AI está empezando como a ser, no cuestionado, sin embargo, sino que puede ser como
realizado en un orden muy distinto o incluso evitar determinados pasos. Aquí ves, por ejemplo, en este experimento un poco que hicimos al principio, cuando salió, la voluntad de crear un edificio con una cierta condición geométrica de paisaje que esa imagen tenía, ¿no? Entonces, un poco era trabajar con las herramientas que teníamos para llegar a esta situación, ¿no? Aquí ves un poco también experimentos que hacíamos con elementos más fluidos, como podéis ver en la imagen de la izquierda, incluso con poca resolución, y empezar a moldear, a trabajar con la ayuda de AI, geometrías que llevan ese tipo de parámetros embebidos. Aquí veis un poco la evolución geométrica. Y posibilidades, ¿no? Eso para mí siempre ha sido como una exploración en la que siempre es un continuo, ¿no? Es una cierta conversación, no es un proceso tan como lineal, hay un cierto feedback y un cierto volver a hacer constantemente, que creo que es una práctica como muy arquitectónica. Aquí veis como resultados un poco de esa parte. Con lo cual, en esta parte más de AI, que es el último año y medio, digamos, en el que he estado trabajando con esta tecnología, la primera parte voy a hablar de Midjourney, después hablaré de Stable Diffusion, que es como la que nos da más control, por así decirlo. Y la parte final, pues un poco a nivel personal, ¿no? Cosas que pasan, digamos, a nivel social y a nivel profesional, gracias a la incorporación de AI con redes sociales. Y bueno, pues la primera parte tiene que ver un poco con ese trabajar con incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en la creación arquitectónica trabajando con Midjourney, que es una herramienta que creo que muchos de vosotros estáis como... seguro conocéis bien, lo habéis trabajado, habéis probado a escribir prompts y recibir resultados que son muy distintos a los que esperáis, ¿no? Y esa situación en la que recibes algo inesperado es un poco excitante por una parte, pero también nos da también escepticismo a mí en este caso. Aquí ves esta imagen del pabellón. Y cuando empezó Midjourney en julio, empecé a como intentar trasladar esta materialidad a las imágenes. Es posible crear algo parecido al pabellón o con la condición del pabellón. Y entonces era Midjourney 3. Entonces la calidad de las imágenes era todavía muy dibujado, no era tan real, pero para mí fue como inmediatamente decir, esto no es posible. O sea, no puede ser que yo esté escribiendo 20 palabras y tenga esta imagen. O sea, aquí algo ha pasado que realmente es un cambio de manera de pensar, de manera de ejecutar cosas. Y bueno, fue como adictivo, compulsivo, un poco la manera de trabajar. Y para mí, trabajando un poco también como machine learning, ¿no? Un poco cada prompt que hago, cada imagen que hago, más recibo, más entiendo, digamos, esta relación entre la información que le pasas a AI y lo que te devuelve, ¿no? Es un proceso, digamos, comunicativo. Y bueno, es como empezar a aprender a cómo hablar a esta inteligencia, ¿no? Es como, no es un lenguaje como tan natural, hay palabras que pues no tienen ningún efecto, es como entender cómo funciona esto. Y luego también tiene como esta condición de puedes estar creando estas imágenes en cualquier sitio, de su teléfono móvil, de su ordenador, y es realmente 24/7, es constantemente. Y bueno, eso también te permite pues, desarrollar un poco tu manera de crear esas imágenes. Aquí veis, esto es una explicación un poquito como más técnica, pero básicamente la imagen lo va a contar bien. Básicamente esto funciona de una cosa que se llama forward diffusion. Básicamente las imágenes son como transformadas en ruido y básicamente lo que hace Midjourney, lo que hace de Stable Diffusion es decodificar ese ruido. O sea, esta es la imagen, aquí tienes el ruido que predice y al final pues el gato aparece. O sea, el ruido al final acaba siendo la imagen que le pides que cree. Y aparte, hay una parte que se llama el espacio latente, que es un espacio que no tiene como una geometría, la del gato que tenéis aquí, es un espacio latente, es un espacio virtual, en la que se encapsulan todos esos datos, de forma que sea como más rápido todavía el proceso, se acelera todavía mayor. Con lo cual hay una codificación y una decodificación para obtener las imágenes. De forma como más intuitiva, podría ser algo así.
Tenemos un texto, que es lo que le decimos a AI, y básicamente hay una serie de palabras que evocan determinada imagen de esa base de datos. Por ejemplo, Janet Echelman, pues seguro que hay imágenes de las telas, del movimiento, de la transparencia, de los colores que van a aparecer de alguna manera. Aquí tenemos también, pues, installation, tenemos palabras como, por ejemplo, dancer, pues, imágenes que va a haber ahí. No es literalmente esta persona, pero hay una cierta, un rango de imágenes que van a formar parte de esta imagen que va a intentar hacer, con lo cual, pues, creas una imagen en la que todos esos conceptos acaban siendo relacionados de una forma única y que no existía antes. No es como trabajar con Google, que buscas la imagen y la encuentras. Esta imagen se ha generado, es nueva y se ha creado, digamos, con este método. Es imposible trazar si este píxel de aquí pertenece a una imagen de tal autor o tal otro. Es extremadamente complejo. Con lo cual, pues el control que tenemos sobre este proceso de creación es limitado, porque cada vez que pulses Enter, aparecerá otra imagen distinta. Sin embargo, tenemos cosas que podemos utilizar para controlar, como por ejemplo el prompt secundario, que nos permite dar como más contexto, más ajustes, como por ejemplo aquí el lugar. Y aquí también tenemos, por ejemplo, el peso de las palabras. Las palabras tienen peso. Podemos darle una cierta carga, positiva o negativa, para intentar maximizar el efecto de algo o reducir su efecto. Aquí, por ejemplo, 1,5 dará mayor intensidad a las telas. Otros, por ejemplo, a Flamenco Dancer. De tal forma que al final, después de trabajar, acabas identificando una serie de parámetros en los que tú acabas como entendiendo que funcionan mejor o peor. Y esta es un poco la estructura que para entonces yo utilizaba para hacer prompts. No porque la pensara directamente, sino porque está un poco inferida de muchas veces y es un poco trabajar con contexto, bueno, son elementos como bastante arquitectónicos, pero que funcionaban bastante bien para dar precisión y evitar imágenes genéricas. Aquí veis, pues bueno, agosto de 2022, todavía con Midjourney 3, trabajando con estos espacios, trabajando con la proporción. Permite también que depende de la proporción, puedes crear como una cierta... la proporción de la imagen, del marco de la imagen, define la proporción del espacio, e intentando también trabajar siempre esa necesidad de trabajar desde la imagen 2D a la imagen 3D. Esas son imágenes como 2,5D, por así decirlo, en las que no son puramente 3D, pero da la sensación de profundidad y se consigue haciendo pues, de la imagen un mapa de distancias en Z, que es la imagen gris que ves en la primera, la siguiente es la imagen desplazada y luego con un clustering podemos identificar elementos. De tal forma que es muy rápido crear un modelo 3D de la imagen de la izquierda hecha en Midjourney y tener directamente un vídeo en el que puedes entrar y digamos, ver este paisaje. No tiene la precisión de un edificio, pero sí que es verdad que construir un modelo 3D de la imagen, esto me llevó menos de 10 minutos. Con lo cual, es una sensación de decir, bueno, si vamos a esta velocidad de creación, algo diferente está pasando aquí. Habitualmente para hacer este modelo 3D pues necesitaría pues, dibujar las líneas, hacer extrusiones o geometrías más complejas. Esto está hecho directamente de la imagen extraída a la malla y trasladada a un renderizador, con lo cual el proceso se simplificaba muchísimo y todavía incrementaba la calidad. Y bueno, pues a medida que Midjourney va creciendo, pues iba todavía experimentando más conceptos arquitectónicos, integración de arquitectura en el contexto, en este caso en entornos naturales, tratar de posicionar arquitectura en elementos, en partes, por ejemplo, de esta montaña, la parte superior, o sea, intentar buscar qué palabras, qué orden de palabras daban resultados como más consistentes, ¿no? Un poco la consistencia era algo muy, muy importante. Y aquí ves, por ejemplo, esa integración, digamos, entre arquitectura y espacio, que enseguida pues un poco trabajaba pues dibujando, al final entendiendo que esto es un proceso híbrido y que de alguna forma la imagen de Midjourney se puede trasladar a una sección y esa sección puede ser un modelo 3D y continuar la conversación. Yo creo que buscar como una respuesta única en AI que resuelva todo, estamos lejos todavía y aparte incluso creo que no sería ni buena. Creo que tenemos ese proceso híbrido que todavía controlar y desarrollar. Midjourney 4 trajo más realismo y más control. Aquí ves misma manera de hacer los prompts, pero
digamos, una calidad, una precisión geométrica mayor. Y sobre todo en esta parte, lo que intenté hacer es una serie de imágenes en las que mantuvieran la consistencia del espacio, la materialidad y cierta escala, con lo cual tanto imagen exterior como imagen interior, como otras partes de este proyecto, la idea era intentar mantener la consistencia a través de las imágenes, que siempre es lo más complicado cuando trabajamos con herramientas de AI. También un poco AI creo que siempre como te permite dar como mucho más espacio a tus inquietudes, a tus intuiciones, y aquí trabajar con modelos como más abstractos, de esa porosidad, de esa agregación, y también intentar buscar como el realismo fotográfico con la profundidad de campo. Los resultados fueron muy buenos todavía con la versión 4. Aquí ves como esa serie. Y siempre intentar desde entonces aplicar como AI en cualquier proyecto, cualquier oportunidad. Aquí estábamos haciendo la parte de arriba a la izquierda, es una pieza impresa en 3D para Louis Vuitton, que hicimos una fachada. Lo que hicimos es aparte intentar trasladarlo a un modo como más conceptual y les presentamos una alternativa que hubiera sido como más, en lugar de añadir esa capa, como tallarla en otros, digamos, contextos, ¿no? Y les parece como bastante interesante. Hicimos una serie como muy variada de texturas y de tramas. Y también revisando la estructura que habéis visto antes, Hermes, y las posibilidades que Midjourney nos daba, que evidentemente no tienen digamos, como un sentido estricto estructural, no calcula la estructura, pero sí que las imágenes tienen como una cierta noción estructural porque proceden de imágenes que estructuralmente funcionan, con lo cual algo hay. Y la verdad es que cuando estaba creando estas imágenes era como es increíble la capacidad de resolución y de transición y de complejidad capaz de ser producida y de ser, de hecho, variada de formas que son como, por lo menos, inspiradoras, ¿no? El caso es que a veces critican a gente, ¿no? Esto no se va a construir. Dices, bueno, ¿y qué? O sea, esta imagen inspira, evoca, sí, posiciona tu horizonte quizá más lejos de donde estaba antes. Y para mí es importante siempre como tener como esa referencia lejos para llegar ahí. Y creo que AI, de alguna forma, si no lo tomas de una forma como muy estricta, siempre va a intentar avanzar esa línea de horizonte todavía mayor. Aquí veis, es un poco el proyecto que tenemos ahora en México, que estamos esperando a ver si se activa, y pues imágenes que están relacionadas con el entorno de México, de Baja California, trabajando con esos voladizos y experimentando con texturas. Aquí ves también otras técnicas que empleamos. Y bueno, voy a pasar un poco más rápido esta parte. Veis cómo también podemos trabajar con elementos como extremadamente realistas, como este auditorio donde hay una componente de Enric Miralles detrás, o sea que donde podemos dar como a ciertas nociones arquitectónicas cuando estamos creando las imágenes. Y luego esta serie tenía que ver con la impresión 3D que os he comentado antes, la creación de mobiliario y también enfocar un poco más en el usuario o el creador de ese mobiliario. La idea era no solamente centrarnos en el objeto, pero también aprovechar la capacidad que tiene AI de dar coherencia. La ropa, la cara, digamos, la silla, tiene como siempre una cierta armonía y AI hace como un trabajo magnífico con eso. Elementos más abstractos, paisajes donde incorporamos color o materialidad, diferentes capas, translúcido, experiencias. Digamos, esto ha sido como toda una exploración continua de conceptos tectónicos, que también he aplicado pues, de alguna forma en las clases de proyectos de Singapur. Esas son como arquitecturas como más protoarquitecturas, pero digamos hice una serie para los alumnos para que vieran digamos, esas variaciones geométricas con un cierto contexto que se mantenía. Y bueno, la parte digamos, en la que me estoy centrando más justo ahora es Stability AI y Stable Diffusion. Para mí es la parte en la que sí que nosotros como arquitectos tenemos ese poder de controlar y de decidir mucho más que cuando trabajamos con Midjourney. Y para mí es, digamos, una herramienta que nos permite controlar, nos permite de alguna forma entendernos mucho más con ella. Podemos comunicarnos de muchas maneras, no solamente escribiendo palabras. Con lo cual, bueno, pues tenemos para mí una cosa que quiero evitar siempre es
algo genérico. Y AI siempre nos lleva a algo muy genérico. Con lo cual, para ello tenemos este interface que ves aquí, un poco menos agradable que usar el teléfono en Midjourney, pero cuando veis este tipo de barras y números es que hay control. Podemos modificar estos parámetros, nos va a dar como control sobre lo que vamos a producir. No voy a detenerme en cada una de estas partes, voy a ir como un poco rápido, pero bueno, veis que hay un prompt negativo, un prompt positivo también, y luego tenemos como diferentes métodos que podrán acelerar o podrán dar más calidad a la imagen final, depende de cómo los ajustéis. Tenemos también el ruido, la semilla va a generar un ruido siempre diferente. Si mantenéis la semilla, será la misma imagen generada si los parámetros se mantienen, con lo cual control también sobre la imagen. Y bueno, aquí ves como el tema del ruido que os comentaba antes. Y bueno, aquí ves una imagen generada con esta herramienta, Stable Diffusion, con Zero Control Net, que es la herramienta que también estamos empleando aquí. Es extremadamente genérico, es un museo donde hay un techo inclinado, pero si a medida que avanzamos el parámetro de Control Net, que está a la derecha, vamos ampliando a 0,1, 0,2, 0,3 e incrementamos hasta 1, podréis ver que la geometría se define mucho más y aparece algo como mucho más definido. En este caso, esa definición viene dada porque no solamente usamos palabras aquí, estamos utilizando palabras, estamos usando un modelo 3D de Rhino. Con lo cual, la geometría que hacemos directamente en un modelo tan sencillo como este, porque está hecho con superficies, está hecho muy rápido, no está detallado en absoluto, lo que hacemos es tener el mapa de profundidad en Z, y esta es la imagen que le mandamos a Stable Diffusion para que procese la imagen que queremos. Con lo cual, con una simplicidad de modelado que nos llevaría apenas unos minutos, el resultado va a ser como mucho más desarrollado y podemos controlar con los prompts y con el modelo 3D. Y eso es una capa solamente, hay muchas más. Con lo cual nos permite empezar a trabajar con mucha más complejidad cuando estamos trabajando con AI. Aquí ves que, por ejemplo, mantenemos esta, podemos continuar haciendo iteraciones, cambiando la semilla, cambiando diferentes parámetros como iluminación, condiciones de luz o texturas o humedad, con lo cual nos permite evolucionar. De tener ideas, podemos desarrollarlas y podemos crear como alternativas. Tenemos siempre como 4 opciones. De alguna forma, nuestro rol, cuando producimos tantas imágenes en tan poco tiempo, es también un rol de ser curadores, de ser los que seleccionamos cuál queremos para continuar. Con lo cual te posiciona como más elevado en la cadena de diseño. Aquí ves un poco estas imágenes. Y bueno, entonces empecé a explorar como diferentes oportunidades de poder ver resultados con ella. Por ejemplo, aquí tenéis la casa 360 que hicimos en 2010 y bueno, con el modelo 3D que tenemos, la idea era trabajar nuevas imágenes tratando de cambiar el contexto. En este caso, utilizando este punto de vista, pues bueno, diferentes condiciones climáticas, pues nevada o con un presupuesto menor o, por ejemplo, pues con transitable o con vegetación. Esto es cuestión de segundos. O sea, esas imágenes se generan en segundos. Con lo cual, la cantidad de imágenes que se pueden producir manteniendo constante la geometría es increíble y permite, de hecho, evolucionar y detallar mucho más. Punto de vista cambiado, manteniendo la consistencia. Básicamente puede haber como elementos que no aparezcan, por ejemplo, otra vez nevada, y todos los detalles, todas las intersecciones aparecen resueltas en base al modelo 3D. Esto, por ejemplo, lo hizo con los alumnos, una prueba muy sencilla, una estructura que no tiene como función, intentar darle como una cierta cohesión, aplicar el mapa en Z, y bueno, pues aeropuerto, estación de tren, cambian los colores, un parque, cambiando materiales. Con lo cual, digamos, permite también un cierto trabajo con la función, que a lo mejor no tiene por qué ser un dato inicial, es el prompt, lo que escribes, lo que permite que esa estructura sea un parque o sea un aeropuerto. Con lo cual, permite una cierta flexibilidad programática que otras herramientas no permiten. Cuando trabajamos en Rhino habitualmente tenemos una cierta idea de la función y aquí es como todo mucho más abierto a nivel de concepto. Aquí ves, por ejemplo, una capa muy importante, que es la capa semántica. AI sabe lo que son las cosas, porque hay un color para esa cosa.
Por ejemplo, si utilizamos un determinado azul, sabe que es el cielo. Y eso lo utilizo aquí para dar contexto. Por ejemplo, este es un edificio de Barocci Veiga, que todos conocemos. Intentar armonizar la ciudad con el edificio en sí y ver cómo funciona cuando cambiamos el contexto, cómo el edificio cambia también y cómo la piel reacciona al contexto y cómo mantiene también la identidad del edificio y la geometría que venía. Con lo cual, experimentar variaciones, posibilidades de fachada, determinadas soluciones constructivas incluso, se pueden trabajar con un contexto determinado que es también importante, no solamente analizar el edificio en sí. Esta serie a mí me parece como, la verdad es que me resultó muy gratificante porque para tener como esta calidad o esta complejidad en la imagen hubiera tenido que trabajar bastante, pero en este caso básicamente tuve que hacer este dibujo de la derecha. Y es básicamente dibujar con los colores que AI entiende. Con lo cual, cuando modelamos 3D en este caso, que habitualmente modelamos 3D por capa, capa puerta, capa suelo, aquí es capa edificio, capa césped, capa agua, y está hecho con renderizado con autoiluminación 100%, de tal forma que no tiene matices. Eso permite que la imagen vaya directamente a Stable Diffusion y haga el render. Con lo cual, ese render de ahí tarda apenas, bueno, no son renders, es una imagen de AI y tarda segundos. Y está hecho con un modelo 3D que tardamos minutos. Con lo cual, para mí el cambio paradigmático es que con AI tenemos que aprender cuánto tenemos que hacer y cuánto no tenemos que hacer también. Porque podemos, digamos, dejarlo abierto para que AI haga su trabajo, que es automatizar. Lo dejamos que lo haga bien, recogemos el trabajo y continuamos. Esa es la manera, digamos, que yo creo que está, digamos, cambiando o que cambiará la manera en la que trabajaremos en los proyectos. Detalles, ves, resolución, texturas. La verdad es que la sigues viendo y sigues viendo como más todavía cosas. Y bueno, aquí ves la combinación de dos capas que hemos visto ya, la capa semántica y la capa de profundidad. Y aquí el vídeo era para intentar también trabajar la coherencia. Un prompt que pudiera, cuando gires, mantener todavía cierta coherencia en la textura y la materialidad. Y bueno, pues también abre puertas a dibujos muy conceptuales que pueden estar hechos con Excel, como por ejemplo este de aquí. 5 rascacielos con vegetación, pues probemos y enseguida pues tenemos una cierta respuesta. Depende del color, pues será un tipo de vegetación u otra. Podemos desarrollarlo más allá y decir pues que esté en construcción, con condiciones más precarias, más... Es siempre un proceso en el que continuamos los pasos, no es un proceso que termina. De hecho, nunca termina hasta que, pues, de alguna forma, digamos, decides no continuar. Pero siempre hay una opción de poder volver atrás, de poder incorporar más datos. O, por ejemplo, aquí esta imagen que está hecha en la izquierda con Photoshop, utilizando el código de colores, pues obtenemos una resolución geométrica bastante consistente y convincente. Las intersecciones están bien hechas y, de hecho, combinando esa información con líneas que están dibujadas directamente encima de esa imagen, empezamos a esculpir, digamos, más las aristas que son interpretadas. O sea, esa línea puede ser interpretada de forma convexa, cóncava, puede ser una línea en el hormigón, y por eso, como no tenemos esa capacidad de decisión, solamente estamos dando la línea, hay que hacer muchas versiones para elegir la que nos interese o tratar de comunicarnos mejor todavía. Es una u otra. Aquí ves opciones con la misma capa de comunicación, pero trabajando en diferentes prompts. Como ves, el realismo es increíble a nivel de detalle o el cambio de escala, ¿no? Directamente como un cambio de escala a nivel de maqueta. Y aquí esas imágenes que están hechas directamente, las hice en Processing, que es como un programa muy sencillo que genera imágenes planas, y enseguida tenemos esas variaciones, ¿no? Para
exploraciones de fachadas, exploraciones como más compositivas, es una herramienta extremadamente potente. Casi a tiempo real recibimos información que tiene una calidad estética muy importante. Esta, por ejemplo, esta imagen la hice con Midjourney 4 y también exploro procesos de trabajo híbridos a través de otras herramientas de AI. Pues, ¿por qué no traerlas de Midjourney? Porque era una cierta geometría que me interesaba, pues trabajarla con otras capas de información, hacer imagen nocturna, obtener la imagen en Z y con eso poder trabajar con un modelo 3D relativamente de baja resolución que nos permite cambiar de punto de vista y obtener como más momentos de esa arquitectura. Con lo cual, un proceso en el que una imagen que está hecha en 2D pasa a 3D, cambias puntos de vista, cambias condiciones climáticas, empezamos un poco como a mezclar como diferentes tipos de información y empezar a tener como más sensación de control de lo que estamos haciendo. Las imágenes que conocemos de Phyllis Dyer también me inspiraban un poco como esas variaciones. En los dibujos de Kazuyo siempre ha sido una pregunta, bueno, si ella hubiera tenido AI cuando estaba trabajando en este proyecto, es como dibujar las líneas y ver el final, ¿no? O ver algo como instantáneamente que daría como cierta referencia a su trabajo, ¿no? Entonces, aquí era un poco trabajar con palabras suyas, descritas en la descripción del proyecto, y las líneas, intentando crear como esas superficies como con... Está hecha como más collage, más no tan realista, pero sí que evocaban cierta condición paisajística, vegetación o elementos como más de cubierta. Como podéis ver, a veces pues, las personas no aparecen, a veces sí, depende de los parámetros que se utilicen, pero se puede controlar bastante eso. Por ejemplo, las de aquí que vienen ahora son más realistas. Aquí, en este caso, los prompts están hechos como con más realismo para intentar trabajar en una escala más próxima a las personas, a la atmósfera que había aquí. Estas dos, por ejemplo, con la condición más de la materialidad. Pero bueno, todos son interpretaciones de los dibujos hechos por Kazuyo, combinación con diferentes técnicas y aparte con las palabras. Tan sencillo como esto, pues depende de cómo lo hagáis. Podemos trabajar con un edificio como más, con esta condición más tropical, más condición de hormigón. Solamente la información de esas líneas y trabajando con las palabras obtenemos esto. Pero claro, hay muchos más parámetros y nos permite, de hecho, navegar esas variaciones. Depende de los pesos que utilizamos en los parámetros que incorporamos en la herramienta, nos permite desplazar dónde queremos ir. O sea, de alguna forma siempre tenemos ese control de qué tipo de geometría o hacia dónde queremos movernos. Coger esa imagen, trasladarla de nuevo otra vez y continuar desde ahí. O sea, no estamos dándole a la máquina de números aleatorios constantemente como en Midjourney. Aquí estamos buscando algo que queremos hacer y que habitualmente conseguimos hacer. Este, por ejemplo, es un dibujo, la sección hecha en perspectiva y es relativamente sencillo trasladarla a un nivel como más de atmósfera, trabajando con las líneas, trabajando con la profundidad y otra vez con la creación con palabras. O cambiar el estilo de forma muy sencilla, ¿no? Una maqueta como más japonesa, una maqueta como más Blade Runner. Y bueno, esto va cambiando, va evolucionando y evoluciona cada día. De hecho, pues hay diapositivas hechas en el avión ayer y digamos que posiblemente para el miércoles haya que incorporar nuevas. La velocidad de cambio es muy elevada y requiere como una actualización constante. Si quieres, como digamos, entender qué está pasando. Para mí, una semana que no estoy trabajando con ella es una semana que me toca actualizarme mucho y requiere mucha intensidad, pero para mí creo que es el momento de hacerlo. Quizá luego será un poco tarde. Y bueno, pues hay nuevos interfaces que aparecen como Coffee UI, que es un poco más grasshopper, con más conectando módulos, que está pensado para creación de flujos de trabajo. De hecho, para automatizar, tipo... Podéis ver, si miráis el Config UI, cambias la cara. O sea, hay muchas aplicaciones que no tienen mucha actividad arquitectónica, pero hay algunas que las tienen o se las buscas. Y es un proceso muy interesante de automatizar, como por ejemplo en este caso, cambio de materialidad de edificios que todos conocemos, con unas condiciones constructivas y materiales muy distintas y una calidad de representación increíble. O sea, por ejemplo, la catedral
en bambú no solamente es la catedral, sino el contexto entero. La gente construyendo, la gente preparando el bambú, la base. O sea, es no solamente el edificio, sino toda la narrativa aparece repensada, basada en la información que estamos dando. Edificios que se cambian a materialidad hinchables. Veis como también toda la infraestructura aparece alrededor. Coliseo. Bear Kingers en su versión de ladrillo y también Direct Escofidio en Nueva York. O Sagrada Familia en bambú, por ejemplo, con mucho detalle y una coherencia como realmente inquietante. Esta parte, por ejemplo, es interesante, estoy haciendo con los alumnos ahora en Singapur, los de primer año, o sea, los que han llegado, no han decidido todavía si quieren ser arquitectos o ingenieros, han llegado y les he tirado AI. De hecho, bueno, estáis de suerte porque sois la generación que quizá dentro de unos años seráis los que estáis liderando este cambio si empezáis ahora. Y entonces lo que estoy haciendo con ellos es intentar enseñarles no solamente pues, bueno, a experimentar con cambios, sino también a controlar y entender este nuevo universo que tenemos y esta nueva manera de diseñar con objetivos. En este caso, pues el objetivo es, tienen un objeto que es dado y tienen que transformarlo con condiciones diferentes usando AI, entre otras cosas, no solamente. La parte final será un modelo 3D, impreso en 3D, o sea, hay una parte física también, o sea, pero hay una parte en la que AI tendrá un papel muy importante y en un par de semanas podré tener resultados. Pero para mí es importantísimo empezar, si tienes la oportunidad, cuanto antes. Y bueno, aquí otras arquitecturas hechas con Stable Diffusion, transformando el paisaje en arquitectura. Tiene como una capacidad muy importante estos modelos de poder hacer como hibridación. Tiene como un potencial muy grande, ¿no? Es como trabajar con un paisaje e introducir una condición nueva. La resolución de elementos y incluso estéticamente tiene como un papel muy potente. Y bueno, la parte final es 8:20, ya estamos un poquito por encima del tiempo, pero esta parte, digamos, es más, bueno, inesperada, ¿no? Vas trabajando y de repente vas viendo que hay como más tracción, hay más visibilidad y sobre todo las redes sociales han sido para mí no solamente una parte para publicar, sino para aprender. Yo seguía gente porque veía que estaba haciendo cosas que me parecían increíbles e intentaba aprender. Ha sido como una conexión bastante nueva para mí y en el último año, pues básicamente creo que multipliqué por 12 o por 15 veces los seguidores y lo más importante era que la visibilidad de la cuenta, cada imagen que publicaba podía estar vista por 4,4 millones de personas al día. Que ese impacto, cuando publicas un libro, cuando publicas, es muy reducido. O sea, para mí era como, wow, esta dimensión es nueva para mí y creo que hay que usarla. Y bueno, me han puesto como Internet Personality ahora mismo. No, o sea, ya, digamos, la parte de Instagram, Google lo ha puesto como así. Con lo cual, de alguna forma, el contenido es una parte importante también del tiempo que dedico. Mantener la gente, digamos, como viendo cosas nuevas, me permite también seguir siendo relevante, seguir aprendiendo técnicas y poder con otros diseñadores como Tim Fu o Arturo Tedeschi. Entonces, a través de Instagram ha habido como varias colaboraciones, algunas un poco inesperadas, como con este artista Opaque, y muchas llegan así. Habitualmente con clientes es un correo electrónico, o conoces, ahora que es un mensaje directo, o sea, que es como parece muy poco formal, pero es la manera. Y bueno, pues la colaboración, haciendo como imágenes, digamos, que quería como utilizar como referencia para una exhibición en Pekín, pues trabajando un poco con sus conceptos. Luego, a través de estas publicaciones, pues de esas escaleras que fueron publicadas, pues hay una cierta intención de desarrollar una de ellas con una artista, con una escultora. Estamos en progreso, son complicadas de ejecutar, pero estamos en ello. Luego también colaboraciones con revistas de interior, van pidiendo como imágenes, quieren mejor la portada o quieren hacer como determinadas
como específicas imágenes para su publicación y van llegando como una serie de encargos que si no hubiera sido por Instagram creo que no llegarían, ¿no? En absoluto, ¿no? Y aparte que te posicionan en un campo un poco diferente al que he estado habitualmente trabajando, ¿no? Incluso en arquitectura, impresión 3D, de repente es algo como muy distinto, muy ecléctico también. Por ejemplo, este ratón que publicamos y que lo publiqué, no está la fecha aquí, pero bueno, inmediatamente empezaron a llegar como mensajes de que lo querían comprar. Y dije, bueno, todavía es un concepto, pero me llegan muchos mensajes de que lo querían comprar, con lo cual dijimos, hay que hacerlo. Así que estamos en ello. En el laboratorio empezamos un poco a fabricar la primera unidad como más o menos básica, pero ahora estoy trabajando directamente con una empresa que está como manufacturando un prototipo de forma profesional y veremos a ver qué pasa. Luego, evolucionar conceptos con AI es relativamente sencillo y aparte muy efectivo a la hora de presentarlos, con lo cual esa idea del ratón como un poco Stone Age fue presentada también con bastante buena acogida, también bastante gente que lo quiere comprar. Veremos a ver, es una experiencia nueva y estamos en ello. La silla también ha tenido muchísima atracción, las Blossom Chairs las publiqué y aparte puse que estaban en Gardens by the Bay. Y la gente pensaba, y la gente que fue, de hecho, a ver si estaban y no estaban todavía. Y de hecho, pues muchas veces vas conociendo gente, esas son las sillas, quieren como reservar. Dicen, no, ¿puedo reservarme 10 sillas? Y no están todavía ni fabricadas. El prototipo está en ello, pero no tenemos todavía un prototipo funcional. Pero ves la atracción de gente que quiere este producto, que de forma que es presentada o que es generada, digamos que creo como una cierta empatía y conexión que de otra forma no sucede. Y bueno, aquí veis un poco también, hice una serie mostrando cómo se podría manufacturar, diferentes contextos, adaptaciones de materiales, variaciones con Stable Diffusion, con otro tipo de materiales también. Y bueno, pues trabajando, al principio empezamos a hacer como directamente de la imagen, podemos extraer la malla y de la malla podemos extraer en modo 3D, podemos imprimir una maqueta, aunque sea para empezar a trabajar. Y estamos un poco en esa fase en la que estamos extrayendo información 3D de estos modelos y es directamente la información 3D de la imagen, con lo cual la parte de atrás también la hace, permite tener un modelo inicial para poder trabajar y desarrollar prototipos. Con lo cual, trabajar con Midjourney incluso o con Stable Diffusion, por supuesto, es una manera muy válida también para empezar a tener como un objeto con cierta consistencia. Evidentemente hay que racionalizarlo, hay que desarrollarlo, para eso tenemos esos conocimientos específicos, pero es una parte muy emocionante poder estar trabajando ya con modelos 3D generados de las imágenes creadas en AI, ¿no? Aquí ves un poco la serie que bueno, explora como diferentes modelos y bueno, ya un poco hacia el final de la presentación contando la portada que hice para la revista de arquitectos de Estados Unidos, que es la que difunden a nivel nacional. Y lo bonito de este encargo fue, lo sorprendente fue que me llegó un sábado y me lo pidieron para el miércoles siguiente. Y claro, dicen, bueno, tienes que empezar el concepto, tienes que desarrollarlo, resolución 8000 puntos. Claro, en condiciones normales hubiera dicho no, pero tenemos AI. Con lo cual, generé versiones, al día siguiente tuvimos una selección, al próximo día seleccionamos más y tenemos la revista terminada. Fue como un proceso súper suave, súper rápido y terminamos muy bien. También Logitech me contactó que quería, porque hice el ratón, me contactó porque pensaba que se diseñaban ratones. Y quizá ahora puedo decir que sí porque tenemos AI, pero gracias a que tenemos AI podemos decir eso. Y me contactaron para entrenar a su equipo de Europa y de Estados Unidos cómo incorporar AI en sus diseños. Fue muy divertido y trabajando con ellos realmente totalmente volcados. Había gente con conocimientos técnicos muy elevados y produjeron material fantástico. Y bueno, pues conceptos que hacíamos un poco híbridos entre ratón y un brazalete, ¿sabes? Como intentar explorar como determinados conceptos que podían ser más allá del ratón en sí y otros que perseguían como más una cierta materialidad. Les enseñé cómo afinar el detalle, también un poco ese tipo de cosas que siempre se pierden, como las esquinas o la cierta redondez de las esquinas. Vamos como mucho al detalle con ellos y la verdad es que fue una experiencia bonita porque es diferente la escala y la sensibilidad comparada con la arquitectura. Y bueno, aquí ves un poco, esos son trabajos que hicieron ellos durante el taller. Aquí ves un poco imágenes
y bueno, son casi publicables, ¿no? En su página web podrían casi vender ese ratón y si sale bien, pues lo fabrican. Talleres, con lo cual talleres han sido unos cuantos, ¿no? De hecho, ha dado como bastante repercusión, ¿no? El PE Academy, que es como bastante conocida como una academia a nivel internacional, online, pues empecé a hacer talleres, hice otro en mayo, hice otro en julio, he terminado hace poco uno en noviembre, creo, y cada uno que podría haber dicho, bueno, repito, no puedo repetir. O sea, básicamente tienes que actualizarte cada 3 meses, es contenido distinto. Y de hecho el cuarto que daré en enero pues será diferente. Y a veces pues un poco cuentas estrategias de cómo pues más de moda, cómo incorporar materiales, texturas, precisión. No me ciño únicamente a arquitectura. Intento como expandir más la condición de diseño. Y bueno, en Singapur me han pedido que haga más talleres. Es como está creciendo como de una forma como bastante exponencial también. Y en ese sentido, pues, parece como bastante, o sea, estoy como bastante contento con la aceptación y un poco la energía que me da también el continuar con esta técnica, ¿no? Y bueno, a veces en entrevistas pues dices cosas, te las ponen entre comillas como más sensacionalistas, luego las lees y en el fondo pues pienso que es un poco así lo que está aquí puesto, pienso que de alguna forma estamos como sentando nuevas reglas, este es el principio, o sea, estamos ahora en la fase de bebé, de AI, esto es nada, comparado con lo que va a ser, viendo la velocidad a la que vamos, pero evidentemente la AI es uno de los mayores cambios paradigmáticos que hemos vivido y quizás no sé si vamos a vivir. Y bueno, datos son que el rendimiento de un arquitecto con AI es equiparable a 5. Esos son los datos un poco, pero esa es la parte positiva. La parte más negativa es que con ese dato, pues 4 de cada 5 personas serán como prescindibles. Estamos hablando de que si el paradigma se mantiene y mantenemos esa condición en la que estamos ahora y continuamos con la evolución de AI, habrá mucha gente que será prescindible. Con lo cual, para mí, lo fundamental es como tomarlo de forma positiva y de alguna forma esperanzadora, pero conlleva un cambio. Y uno de los cambios para mí es un acceso colectivo. O sea, yo creo que para que tareas automatizadas como, no sé, internos trabajando en poner puertas en las plantas, eso pues, va a desaparecer. Todo lo que sea mecánico y repetitivo no va a ser necesario en los próximos años, menos de 5, por supuesto. Con lo cual, tenemos de alguna forma que ser ascendidos a otro nivel. Tenemos que estar posicionados menos cerca de las tareas repetitivas y más de las que podamos aportar como humanos. La segunda parte es que bueno, habrá como nuevos horizontes y aparte como expandir los límites, como lenguaje arquitectónico. Yo creo que ese tipo de cosas van a cambiar. O sea, veis un poco lo que está generando Midjourney y lo que hace también cualquier otra herramienta es aparecen cosas nuevas que son aceptadas y de forma muy rápida. Creo que eso está cambiando también muy rápido también. Y luego la tercera que para mí es aceptar que esto no es una herramienta. Para mí no es como cuando apareció Rhino, apareció AutoCAD, Para mí esto no es una herramienta. Esto es una inteligencia y requiere una comunicación en las dos direcciones. Requiere entender, requiere tiempo, requiere procesos, requiere repensar y ser como ágiles y aparte sobre todo estar dispuestos al cambio. Creo que es necesario para poder introducir AI, hacer cambios en la manera de hacer las cosas y entender por qué. Yo creo que desde esa posición creo que no deberíamos tener como mucho miedo a lo que va a venir adelante, pero evidentemente tenemos que, por ejemplo, a nivel personal en la universidad, desde el minuto 1 he cambiado, o sea, aparecí un lunes y les dije, hoy vamos a cambiar completamente, empezamos con AI y esto cambié directamente ese día y pienso que la dirección no es que sea únicamente trabajar con ella, pero creo que se debe incorporar desde una forma que las nuevas generaciones, los alumnos, la asimilen como tal y no tanto como una herramienta nueva que aprendan. Y bueno, esto era el manifiesto que hice con ChatGPT el mes pasado. Y bueno, pues es un poco la parte final. Voy a dejaros con un último vídeo que creo que habla un poco de cómo podemos utilizar como nuestras líneas para
Pues esta es la última diapositiva. Muchas gracias por venir y un placer. Dejas un poco alucinados, ¿no? Un poco de miedo, pero a la vez yo creo que aquí somos gente, tenemos universitarios con primer curso, gente que ya a lo mejor ya no llegamos a esto, o sí, ¿por qué no? Vamos a ello, ¿no? Sí. Decirte otra vez que muchas gracias y que por favor vengas cada vez que vengas a Alicante a contarnos lo que estás haciendo, porque cada mes, ¿no? Parece que cambia. O sea, que todos los meses, por favor, vente Branca, si pasas por aquí y me nos encantaría, lo cuentas. de hecho me encantaría poder venir más y echaba de menos poder contaros esto. Ahora podemos continuar, pero a lo mejor queréis hacer alguna pregunta a Carlos. Raúl, ¿quieres preguntar algo? Te toca a ti la día. Raúl. Nada, entonces. Estaremos aquí, o sea que... Mira, la pregunta, Alex. Sí. Sí. Vale, gracias. ¿Cómo pasas de la imagen 2D que sacas o bien en Midjourney o en Stable Diffusion al modelo 3D? Hay varias maneras. Una se llaman los NERF modelos, y son modelos que con una imagen son capaces de crear un modelo 3D directo. Hay aplicaciones ya incluso online que son gratuitas y que permiten ya extraer mallas relativamente poca calidad, pero suficiente. Para mí ahora mismo no estoy como extremadamente obsesionado con tener una malla perfecta. Para mí es como si podemos extraerlo directamente en segundos y con nuestra capacidad de modelado podemos modelarlo bien, pues funciona. O sea, yo no estoy pensando en automatizarlo 100%. Evidentemente, cuanto más aproximada a la imagen que tenemos, mejor, ¿no? Pero está evolucionando muy rápido. Si miras por los NERFs, son módulos que puedes incorporar. Puedes mirar Luma AI también, es una aplicación que permite trabajar con modelos 3D y cada semana hay más nuevas y cada vez son más finas. En cuestión de meses seguramente hasta Photoshop te la permite hacer, porque ahora mismo Photoshop ya tiene AI incorporada y dentro de poco tendrá también para 3D. El caso es que de alguna forma este tipo de herramientas que ahora mismo son como más complicadas incluso de instalar, requieren Python, requieren como más conocimiento de programación, de alguna forma llegan a la gente, van a llegar en forma de un módulo de Photoshop, un módulo de Rhino, van a ser incorporadas. Y entonces, cuando digamos, van a producir más impacto, ¿no? Pero es cierto que estando como el primero en la fila y viendo qué se está cociendo, de alguna forma te da como una posición más aventajada para cuando esas cosas ya aparecen. Y cuando aparecen, digamos, quizá el control no es tan preciso, es un poco más diluido, con lo cual es interesante ver la evolución. La velocidad de cambio es increíble. Y esos modelos 3D que estamos haciendo, pues quizá en 2 meses, pues la resolución sea 3 veces más y la precisión sea mayor. Lo bueno es que es 360. O sea, no es solamente la parte que ves, sino es envolvente y es muy sorprendente. Vale, gracias. Nada. Vale. Si tienes alguna pregunta, encantado de responder aquí o con una copa de vino. Vamos a por la copa Estupendo. de vino. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. Pues nada, gracias.